Muy bien, en esta mañana, ya aquí usted imaginará de qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre lo que usualmente se conoce como discipulado, ¿no? En ese sentido. Pero me voy a enfocar una vez más un aspecto específico del ministerio de Jesús. Si usted recuerda, hace más de 10 meses o hace alrededor de 10 meses cuando empezamos con nuestras transmisiones, una de las series que presentamos, dijimos, por ejemplo, eran las 7 declaraciones distintivas de la deidad de Cristo, los 7 yo soy, ¿recuerdan? Lo vimos, ¿está bien? Entonces, así en el ministerio de Jesús hay de estos tipos de series o listados que podríamos hacer. En esta mañana nos vamos a enfocar en una de ellas, muy práctica y conocida y pertinente para este tiempo que hoy tenemos cena, por ejemplo. Y esto va a confrontarnos con la relación que tenemos con Cristo. ¿En qué sentido? Él va a hacer 7 convocaciones, invitaciones o llamados que van a poner a prueba, van a poner a relucir qué tipo de compromiso tenemos con Cristo. Algunos, seguro con la mejor buena intención, o de repente hasta donde les da su luz espiritual, piensan que el compromiso tiene que ver con un día, el domingo. Más allá, no, 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 no te pases, Jesús. No soy fanático. O algo por el estilo. Bueno, esa es la luz que ellos tienen de su compromiso. Vamos a ver en esta mañana qué es lo que Jesús invita a través de estos llamados y de acuerdo a esa respuesta será nuestra relación de compromiso con Él. Así que hemos titulado a esta serie que hoy vamos a ver de estas 7 invitaciones, de estos 7 llamados, venid. Cada uno de ellos va a aparecer con el imperativo, la invitación venid. Seguramente ya usted puede estar pensando en alguno de ellos. Lo vamos a ver. Los 5 primeros tienen que ver con algo que está directamente bajo nuestra responsabilidad en el tiempo presente, por eso dice venid, no es cierto, hoy, vengan. Y 2 de ellos van a tener una connotación en el futuro, ya lo va a notar. Le pido como siempre, me acompañe en unos momentos de oración, cual una vez más sincronizamos nuestros corazones, si no lo estuvieran, con el Espíritu y su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por el tiempo tan precioso que nos has dado de alabanza, de adorarte así, Señor. También recordando este tiempo tan especial que conmemora tu primera venida, pero que no se compara a la expectativa gloriosa de tu segunda aparición y que puede ser en cualquier momento. Gracias, Señor, porque no vivimos solo de la historia, vivimos de la historia del futuro, gente del futuro viviendo hoy. Esa es nuestra connotación. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que una vez más tu palabra, siendo usada por tu Espíritu Santo, nos hable, sea aplicada de una manera personal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces hemos visto qué tipo de compromiso tenemos con Cristo. Vamos a ver a través de estas 7 invitaciones. Veamos. La primera invitación. La primera invitación está en Mateo 11:28, ¿no? Es el llamado, recuerdan, es venir a la conversión. Veamos qué dice el pasaje. Ahí lo vamos a tener, usted lo va a ver en la pantalla. Muy bien, dice Mateo 11:28. Venid a mí, ¿recuerdan? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, lo conocemos, ¿no? Él dice, venid a mí. No dice, vengan al templo, a la iglesia, a un pastor, a un consejero, al club, algo por el estilo. Cada uno de ellos es una invitación personal. Y aquellos que están trabajados, imagínense, no es que han trabajado, no, sino que ellos están trabajados y cargados. No es que dejen la carga, sino que ellos ahora han recibido todo ese efecto. Obviamente, esto está aludiendo, no es cierto, a la invitación a un cambio de corazón o de carácter, al llamado a la conversión espiritual, no cabe duda. Y Él es el único que puede dar ese tipo de descanso. Nosotros, seres humanos, descansamos cada día y a veces, ojalá más de una vez en el día, y sin embargo necesitamos siempre descanso. Somos así, ¿no es cierto? Sin embargo, el descanso que da el Señor
es de una vez para siempre. Y la Biblia nos va a ampliar estos detalles. Dice Isaías desde el Antiguo Testamento, ya lo anticipaba, a todos los sedientos, mire la invitación, venid, recuerdan, todas empiezan así, a las aguas, parte del sustento. Nosotros necesitamos para sobrevivir agua y pan, representando lo básico, y en estos días lo he valorizado mucho más todavía. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Una vez más, venid. La figura de la necesidad humana representada por este sustento, el único que puede darlo, aunque dice comprar es una figura, compren sin dinero, no hay excusa. De tal manera que se puede tomar cosas básicas para el sustento. Vengan, ¿dónde se encuentra eso? Obviamente en el mismo Señor Jesús. Recuerden, lo acabamos de ver. Sigue diciendo la Escritura en Juan 7:37, el mismo Jesús habló un día en la gran fiesta, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación es ir a Él. Hoy no es una metáfora, es literal. El mundo, las personas sin Cristo se mueven buscando que saciar esa sed interior del alma y la confunden, queriéndola llenar, saciar con justamente aguas materiales, a veces aguas espirituosas, ¿no es cierto? Ahí está la ilustración de la mujer samaritana. Su vida era un reflejo, una proyección espiritual de su interior. Recuerda lo del cántaro. Otros lo tratan de saciar con actividades muy buenas, el trabajo, pero se vuelven trabajohólicos, por decirlo de alguna manera, con el juego, la distracción, con la religión. Solo puede saciar esa sed y ese hambre espiritual el Señor. En uno de estos días pasados, recuerdan, mi alma tiene sed, ¿no? Así que Él es el único que puede dar eso. Juan 6:35, el mismo Jesús, recuerdan, en el Evangelio de Juan lo hemos estudiado en su momento, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note, entonces no es un alimento, un sustento físico, sino espiritual. Es una ilustración el alimento físico del espiritual, porque si de una vez tomado o comido, nunca tendrá hambre. Interesante que una vez más dice el que a mí viene, es una invitación. La mala noticia es que como toda invitación se puede desechar. El corazón de Dios es un corazón de tremenda compasión por las personas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quisiera pensar que alguien en nuestro auditorio o a posteriori que va a escuchar esto pudiera tener esa ansia, esa sed, y la ha buscado, lo está buscando en tantas cosas. Algo ayer escuchamos en tremendos testimonios, tratando de llenar ese vacío, ese hueco que tiene la forma de Dios. Jesús es el único que lo puede hacer. Ninguna religión lo puede llenar. Jesús es el único que sí lo puede hacer. Así que aquí está el primer llamado, ¿no es cierto?, que se nos hace. Dice Mateo algo tremendo, y aquí vemos cómo los infantes, en tanto infantes inocentes, son incluidos en su salvación. Dejad a los niños venir a mí. Noten el mandato, dejen que vengan y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, en tanto inocentes, ¿y a qué edad se pierde la inocencia y caen en uso de razón? No lo sé, no es cuestión de edad. Así que mientras más pronto en tantos niños conozcan al Señor, más seguros, más tranquilos estaremos. Son los únicos. Así que la invitación para ellos es más bien no invítenlos, no. Que dicen, déjenlos que vengan. A propósito, la aplicación sería que probablemente estemos haciendo cosas sin querer o con la mejor buena intención, que más bien sean un obstáculo. Padres, aquí está un desafío para nosotros. Dejemos a los niños venir al Señor, no impidámoslo. Así que quiero ir diciendo algo, ya vamos a decir con propiedad. Hoy se ha mencionado algo de escuela dominical. Sin embargo, la realidad de las cantidades no son las que deberían ser, dicho sea de paso. ¿A qué me refiero? Más o menos nosotros, si usted ve, los dispositivos suelen ser 70, algo por el estilo, en algunos de ellos hay más de una persona, y estamos más o menos, gracias al Señor, si no en nuestro promedio, hasta más de lo que nos solíamos congregar presencialmente, gracias al Señor. Sin embargo, en los aspectos de los niños no está siendo así. Y eso de quién no es de ellos, no le vamos a pedir decir a ellos no se conectan, que esto que el otro, no. El tema es de nosotros, de los padres. Dejemos a los niños venir a Él y no se lo impidamos.
la cosa más, ningún padre va a buscar lo malo para su hijo. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, el peor papá malo siempre va a dar lo mejor para su hijo. Dejemos a los niños venir a él, no se lo impidamos. Así que ellos sí tienen asegurado, por la gracia del Señor, estar incluidos en ello. También junto con esta invitación hay un desafío. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! La invitación tiene un costo, una connotación. ¿Qué es? Este es una hipérbole, una metáfora exagerada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro amor a Él debe ser tal que el amor a cualquier otra persona parezca odio. Imagínese, si usted dice, quiere venir a Él, va a tener que estar dispuesto a eso, a ese cambio de relaciones, a ese cambio de estructuras, de niveles de amor. Ahí está entonces el primer llamado. El segundo llamado, ¿no es cierto?, es el llamado a la comunión. Y le voy recordando que el primero entonces tuvo que ver con la salvación, el conocer a Cristo. A propósito, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Eso tiene que ver con el primero, venid a mí. ¿Cómo usted dice que es salvo? Qué bueno, yo me alegro. La pregunta es, ¿cómo usted puede estar seguro de eso? Segundo, el llamado a la comunión. ¿Cuál es el llamado a la comunión? San Juan 1:39, que dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. ¿Recuerdan? Jesús está iniciando su ministerio según lo relata el Evangelio de Juan, y los discípulos, los primeros discípulos que iban a ser de Jesús eran los discípulos de Juan el Bautista, y se acercan a él. Era el protocolo que se daba entre aquellos postulantes a ser discípulos de un maestro. Ese era el protocolo. Y le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les hace la invitación. ¿Por qué? Porque ellos querían ver dónde moraba. No le decían, maestro, ¿dónde enseñas? ¿Cuál es tu horario de enseñanza? No, 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 no. Para ver si se acomoda con el mío. No, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Esta es la segunda invitación, la invitación a la comunión relacional, a la convivencia. Noten, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Este es el segundo llamado, la segunda invitación. El primero tenía que ver con la salvación. Esto tiene que ver con la santificación, la comunión permanente con Él. Y esto no requiere de lugar, no requiere de un templo, no requiere de horario, felizmente de un día en especial, de una hora especial, ni siquiera de un dispositivo en especial. Eso depende de nuestra relación por medio del Espíritu Santo. Así que ese es el desafío. Marcos lo ilustra mejor. ¿Recuerdan? Antes de llamar a los que iban a ser los apóstoles, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, es siempre una invitación, al riesgo que la rechacen. Y estableció a 12, ¿para qué? Para enseñarles, para enviarles, no. Lo primero, para que estuviesen con él. La base, antes que de cualquier comisión o servicio, es la comunión. Ese es el segundo llamado, llamado a la comunión con él. Entonces, a estas alturas le pregunto, ¿cuánto de la información sobre Cristo que tenemos aquí? Aquellos que son muy fieles, qué bueno. Al año, si solamente una vez por año escucháramos un mensaje, tendríamos más de 50 mensajes. Imagínense 200, 3, más de 150. Imagínense, la pregunta es, ¿cuánto de esta información sobre Cristo hemos permitido que se transforme en transformación a Cristo? No es lo mismo mera información. Así que ahí está el desafío de la santificación, nuestra comunión a Él. Ese es el segundo llamado. Ya estamos en el tercer llamado. Vamos a hacer 7. ¿Y usted lo recordó? ¿No? ¿Recuerdan el primero? Venid a mí. El segundo, venid y ved. Y esa frase se va a repetir varias veces. El tercer llamado, el llamado a la consagración. ¿De qué se trata? Marcos 1:17 dice así. Estaba Jesús yendo por la playa, por el lugar más popular, algo paradójico para un rabí. Al rabino o al rabí lo buscaban. Él era más bien el que salió a buscar. Y buscó no entre lo supuesta socialmente mejor, sino entre lo no que era lo mejor, los pescadores. Si usted conoce algo de la cultura, va a entender eso. A los pescadores, si no eran niños, si no eran ya adultos, y los vio que estaban en la pesca y remendando sus redes. ¿Y qué hizo? Los vio e hizo esta invitación.
El llamado a la consagración ministerial. Venid ahora en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto se repite, ¿no es cierto?, en Mateo también. ¿No es cierto? El llamado al compromiso con la gran comisión. Y esto, a propósito, para no perder este pasaje anotado, es muy ilustrativo. Dios usa nuestro trasfondo natural y le da una trascendencia espiritual, una dimensión espiritual. Estos eran pescadores de peces y Jesús le dice, yo le voy a hacer pescadores de hombres. Noten cómo le dio una trascendencia, una dimensión espiritual a su trabajo, a su dinámica terrenal o natural. Pablo, ¿qué era? ¿Recuerdan? Él hacía tiendas, ¿recuerdan? Y que él construía tiendas. Y ahora, como apóstol, ¿qué hacía? Edificaba iglesias. Noten, siempre Dios va a usar su trasfondo natural, social, y le da una dimensión espiritual. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a ir en pos de Él. Él es el único que puede hacer eso. Para el mundo ellos tienen sus categorías, esto sí da dinero, esto no me gusta, etc. Para el Señor no. El Señor todos servimos. ¿Cómo estará necesitado de obreros que nos puede usar a nosotros? Imagínense. Y ahí está la invitación. Dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, note, condición, invitación, no nos obliga. Si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está el costo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tiene un costo. Es una invitación gratuita, entre comillas, en el sentido material, pero tiene un costo ético, espiritual, personal. Y por ello, a veces vienen los fracasos. Sí, nos inspira, nos emociona estos desafíos, Señor, por ti esto, pero ya no nos desafía tanto cuando implica costos, ¿no? Hasta allí no da. Bueno, de eso se trata. Sigue diciendo la Escritura en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow, categórico. Señor, yo te seguiré, pero, recuerda, lo hemos estudiado uno de estos sábados. No, si Él es Señor, no le podemos poner peros. Él es el Señor, no nosotros. Interesante que aquí dice no lleva su cruz. Ahora, no es que ni modo que alguien está crucificado, no puede ir con ella. No. En la Escritura no hay palabra que sobre ni que falte, que es literalmente cual tu condena, tu disposición a morir por Él en cualquier momento. Y en cualquier momento, cuando estén para eso, tú todavía dices, ya, aquí estoy listo, aquí está mi cruz. Solo faltan los clavos, nada más, pero ya tengo mi cruz. Así que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No es ir así, suelto, fácil, qué fácil, ¿no? No es ir de paseo con Él, es ir con tu cruz. Ese es el llamado a la consagración ministerial, el compromiso con la gran comisión. Y también hay una advertencia. A propósito, esto nos habla de lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Mirad, estén atentos que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y otros dirán, el tiempo está cerca. ¿Les suena? Hoy más que nunca, con esto de la pandemia se han vuelto voces que llaman nuestra atención, voces de creyentes que creen en la Biblia, que dice, mas no vayáis en pos de ellos, no seáis engañados, así que no vayáis en pos de ellos, ya estamos advertidos, es ir en pos del Señor, no de personas. Así que ahí está el desafío, ¿no es cierto?, a ir en pos de Él. El Antiguo Testamento está lleno, es rico en ejemplos de quienes fueron en pos de Él. Les recuerdo, busquen en la Biblia, Caleb era perfecto porque fue en pos de Jehová. Y aquí está el testimonio de un rey, de Josías. ¿Y qué dice? Y estando el rey en pie, Josías, un rey que hizo reformas, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. ¿Le suena? ¿No? Jesús, no hay nada nuevo, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¡Wow! ¡Qué desafío! Aquí está el desafío para este llamado. ¿No es cierto? ¿Estás dispuesto a hacer ese pacto de caminar en pos de Jehová? Seguro estamos dispuestos a ir en pos de muchas cosas. Yo no sé, pero me imagino, algo he visto, ahí nos declaramos en las redes, ¿no? A quiénes seguimos y que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie dice públicamente, yo quiero seguir al Señor.
¿Por qué? Porque eso no da likes, eso no te hace famoso, más bien te hace antipopular, fanático, etcétera. Todo el mundo se va a volver en tu contra, pero ese es el desafío. Y ahí está. La pregunta es, ¿cómo contribuimos a que otros conozcan al Señor? En el primer desafío, recuerdan, venir a mí, hablábamos de la salvación, de conocer a Cristo. En el segundo, de la santificación, venid y ved. Ahora estamos hablando de venir en pos de mí. Esto habla ya no solo de salvación, santificación, sino de servicio. Y esto se trata de hacerlo conocido. ¿Cuántos van a poder conocer al Señor? Tal vez con la única opción a través de nosotros. Nosotros vamos a ser la única y mejor versión de la Biblia que tengan ellos. Así que es un llamado a la consagración ministerial. ¿Estás dispuesto a ir en pos de Jehová? El desafío está ahí. Es la invitación. Recuerda, de ahí vamos a ver, estamos viendo qué tipo de compromiso. Recuerdan, esa era la pregunta. Muy bien, cuarto llamado. Marcos 6:31, el llamado a la consolación. Estamos revisando estas 7 invitaciones, estos 7 venid. ¿Qué dice Marcos 6:31? Dice así, está hablando con sus discípulos, ¿no es cierto? Han vuelto de una, entre comillas, gira ministerial, y entonces Jesús le dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¡Qué sorpresa! No, para algunos no, por lo menos para nuestros obreros no, es el versículo lema de nuestra reunión de obreros. Este martes tenemos un retiro y les dice, venid vosotros aparte. ¿Qué es aparte? A un lugar desierto y descansado un poco. A eso llamábamos consolación, lo va a ver en un instante. ¿Y por qué hace esa invitación Jesús? Miren qué consciente era él de sus obreros, de sus apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Dice ahí en nuestro pasaje, permítame ponerlo, ahí está. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, los que estaban ahí siguiéndoles, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hablábamos del compromiso, el tercer llamado a la consagración ministerial, el compromiso con la gran comisión. Y cuando uno es serio con ello, llega a ser tal que muchas veces se olvida de comer. O muchas veces no es que se olvide, sino que no va a tener el tiempo para hacerlo. Queriendo no va a poder hacer porque tal es la necesidad en la obra. Jesús, conociendo eso, le dice, hey, un momento, deténganse, vengan vosotros aparte y descansen un poco. Y esto nos recuerda, cómo no, la necesidad de complementación, ¿no es cierto?, personal. Necesitamos de tanto en tanto hacer pausas. En el día, siquiera 5 minutos. En la semana, siquiera 1 hora. En el mes, siquiera un día, para descansar de la obra. Pero algunos lo ponen al revés, ¿no es cierto? Más bien toda la semana, todo el día para ellos, nada para el Señor, toda la semana igual todo el mes. ¿Cuándo para el Señor? Anotado, algunos toda la semana han estado trabajando. Y la pregunta es, ¿para quién han estado trabajando? ¿Para el Señor? Ojalá fuera así. Han estado trabajando para sí, y qué bien. Y el día y el tiempo para el Señor, ¿dónde está? Más bien es todo lo contrario, no encaja, no es la invitación para ustedes. La invitación es a aquellos que están trabajando comprometidamente para el Señor. Y trabajar para el Señor sí empieza trabajando por la familia, trabajando en la comunidad, claro que sí, pero no es a expensas de ellos. Y aquí entonces le dice, vengan aparte a un lugar desierto y descansado un poco. Aquí está el fundamento para los llamados retiros. Claro que sí es pertinente. ¿Para cual un oasis? Claro que sí. Y esto llama a mi memoria, me hace recordar el famoso Salmo 23, donde usted puede ver entre muchas cosas, y cuando aquí empieza diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará, está diciendo, ya que Él es la oveja, este es el salmo no del pastor, sino de la oveja. Él es mi pastor, Él no me va a faltar a mí. Él es el sustento. Y he resaltado la confianza de la oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me confortará. Me confortará en mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me alentarás. 5. Aderezas mesa delante de mí. Me preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Me unges con aceite. Si usted nota, esta es terminología aún de los que conocen de, ¿cómo se llama hoy? De maquillaje, de tratamiento corporal. Note, mire qué acicalamiento, qué engreimiento que tiene el pastor, la confianza de ese acicalamiento de la oveja por su pastor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, por siempre, eso es lo que deseo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Si no le refresca, no le reanima, tan solamente recordar estas palabras y como estas hay muchas. Y ahí están justamente en su palabra, como nos dice el versículo 2, los delicados pastos y las aguas de reposo. Oh, claro que sí, Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Solo le recuerdo, como dice en el versículo 4, que no solamente tiene un cayado para rescatarnos y traernos, sino también tiene una vara con las cuales algunas veces va a tener que quebrar alguna de las patas de la oveja para que pueda depender de su Señor. Pero aquí está el desafío, ¿no es cierto? El desafío de no solo de la salvación, la santificación, el servicio, sino el soporte. Claro que necesitamos soporte, necesitamos algo de solaz, algo. Jesús dijo descansad un poco, no dijo descansad un año, no dijo descansad un mes tampoco, dijo descansad un poco. Y en ese sentido, claro que sí es pertinente. Y le recuerdo descansar. Algunos dicen, me he levantado tan cansado de día que me vuelvo a descansar. No es ese tipo de descanso. El descanso es por el trabajo en el Señor. Así que aquí está el desafío. La pregunta es, ¿cómo relacionamos el descanso, por ejemplo, con los días de nuestra semana? ¿Puede usted responder? Como he dicho, para algunos, si bien, y como dije, la pandemia no cambia antes, si bien se congregaban presencialmente, igual era, y si no, igual le daba. Igual hoy, al conectarse. ¿Qué están diciendo? No hay ese nivel de compromiso. Ese es el tema. Por eso no hay esa ni expectativa ni necesidad. Y no tienen esa, como aquí dice la oveja, ¿no es cierto? Ese anhelo por el Señor. Así que ese es el cuarto llamado. Repasemos. El primer llamado, recuerdan el llamado a la conversión, venid a mí. El segundo llamado a la comunión relacional, venid y ved. El tercer llamado, el llamado a la consagración ministerial, venid en pos de mí. El cuarto llamado, el llamado a la consolación personal. Él nos puede consolar. Máxime si ha habido fatiga, carga. Recuerdan que estábamos hablando, lo llamábamos con los términos usuales depresión, desesperanza, entonces con mayor razón. Quinto llamado, antepenúltimo, el llamado a la confirmación. Juan 21:2 nos lo recuerda. Jesús ha resucitado. Y entonces los discípulos, a pesar que Jesús les ha dicho, yo voy a resucitar, les lo ha ilustrado, etc. Pero hay que comprender, ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿No es cierto? Ellos, entre tanto Jesús estaba con ellos, ¿no es cierto? Él les hablaba. Ellos no tenían el Espíritu. Es algo que no alcanzaremos a entender porque nunca lo vamos a pasar. Es como en nuestra época de no creyentes. Usted puede decir, yo escuché, era simpatizante, más allá no podía dar, igualito. Y entonces Jesús ha muerto. Y Jesús le dice, vayan allá, les voy a dar la promesa. ¿Qué ocurrieron? Se fueron y volvieron todos a la pesca. Como que no hubiera pasado esos 3 o 4 años, volvieron al inicio, un retroceso instantáneo. Pedro fue el primero que le dijo, vamos a pescar. Si el líder le dice, todos se volvieron. Y lo patético, vuelven a pescar y no pescan nada. Ya estos expertos pescadores ya no eran más expertos pescadores de peces, ¿recuerdan? Porque Jesús, ¿qué les había dicho? Yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y no pescan nada. Yo me imagino, apenados por la muerte de Jesús, frustrados porque en su trabajo ya no les salía nada y eran expertos, una compañía de fracasados, de frustrados, porque el único lugar donde ahora podrían servir era seguir al Señor, pero su Señor se había ido, están ahí. Y aparece Jesús, hace la pesca milagrosa y todos se quedan asombrados.
El que se había ido, el que había muerto, sabía mejor de su trabajo que ellos. Tanto que les dice, venid, comed. Ellos ni se atrevieron a preguntar nada. Estaban impactados. Venid, comed. ¿Qué nos recuerda esto? Este es el llamado a la confirmación vital, el llamado a reconocer de que Él, el Señor Jesucristo, nuestro amo, es tal, sigue siendo Dios omnisciente que conoce no solo nuestras necesidades, sino conoce nuestro trabajo, nuestros proyectos mejor que nosotros y sabe bien eso. Y que Él no solo lo conoce, sino que Él es de hecho, más capaz que nosotros en eso. A veces decimos, Señor, ¿tú qué vas a saber de tecnología? Cuando Jesús hace 20 siglos, ¿tú qué vas a saber de esto? ¿Tú qué vas a saber de pandemia? ¿Tú qué vas a saber de política? Sí, pues, así demostramos nuestra fe en el Señor. Lo subestimamos, lo despreciamos. Y Jesús va a tener que hacer en silencio este tipo de milagros y decir, ven y come. Ni siquiera tenían para comer. Así de fracasados, de fallidos, de frustrados estaban. Jesús tuvo que volverlos a tratar como un papá o una mamá. Les tuvo que proveer, pero era un llamado a esa confirmación, a la consolidación total. Y esto es un precioso recordatorio de qué es la comida en realidad. La comida es un tipo de la obra, el compromiso con la gran comisión. Jesús le dijo, recuerden en el diálogo con la mujer samaritana, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús con eso está confirmándoles. Él ha resucitado, está yendo y está haciendo la última clase de graduación con ellos. ¿Ya están listos? ¿Aprendieron o no aprendieron? Y se han quedado anonadados. Les recuerdo, yo ya les había dicho, mi comida es que haga la voluntad y que acabe su obra. En San Juan 17 lo va a decir, recuerda, he acabado la obra que me diste que hiciera. Así que la comida es un cuadro del compromiso con la comisión. A propósito, ¿cuán eficaces somos en lo espiritual? Qué terrible ser exitoso en las cosas que no van a tener trascendencia en la eternidad. Qué cosa más frustrante, ¿no? Haber trabajado toda una vida en lo cual no tiene repercusión en la eternidad. Disculpe, pero nada más frustrante y no uso otra palabra. Nada más triste. Nada que podamos llevar más allá. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto nos recuerda no solo de la salvación, santificación, servicio solar, sino del sustento. Dios sabe mejor de nuestra necesidad de sustento, que nosotros no somos capaces de hacerlo. Él es el que puede hacerlo. A estos pescadores Jesús le tuvo que abrir la boca y dar, vengan a comer. Así que ahí está. Estos 5 primeros tienen que ver con el presente, con el hoy, nuestra actual día. No son nuestra oportunidad de dar respuesta y entonces mostrar el tipo de compromiso que queremos tener con el Señor. Primero que nada, la conversión. Segundo, nuestra comunión. Tercero, la consagración. Cuarto, la consolación. Quinto, la confirmación. Estos 2 últimos tienen que ver con lo porvenir. Obviamente, los he tratado de poner en una secuencia lógica. Si estos no sean, los otros menos. Los 2 últimos. ¿Cuál es el penúltimo llamado? El llamado a la celebración. ¿Qué dice Mateo 22:4? Ambos están en Mateo. Jesús cuenta una parábola, ¿no es cierto?, sobre las bodas. Usted lo puede leer. Y él dice, ya está todo dispuesto y preparado, he matado mis reses, todo. Venid a las bodas. Venid a las bodas. Ahora, esto lo entendemos como creyentes. Esta es la celebración testimonial de las bodas. Solo que tenemos que recordar y mirar bien por el contexto, no es difícil, de qué parte de la boda. Como en cualquier boda hasta hoy, ¿no es cierto? Siempre hay lo que llamamos el aspecto ceremonial, en el contexto sociocultural y hasta congregacional. Y luego, tras eso que viene, la celebración. En este caso, la fiesta de las bodas, lo que llamaríamos la cena. Veamos de qué está hablando aquí, ¿no? Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Un repaso para afirmar bien estos conceptos. Nosotros, desde el contexto matrimonial, somos la novia, la esposa, la desposada de Cristo, como iglesia. Todas las personas que un día en arrepentimiento hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Qué esperamos? Que venga el esposo por la esposa. Eso es lo que hacía.
La esposa debe estar velando lista, porque qué vergüenza que venga el esposo de preparar, de hacer los preparativos y no estemos listos. Eso se llama el rapto. Y cuando viene debemos estar listos. Puede ser a la medianoche, no importa, estar listos. Cuando él viene, entonces se lleva al esposo. Ese es el protocolo. Entonces, esas son las bodas. Ya estaban desde el nacimiento pactaron, como diría Pedro, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo no? Ahora, después del desposorio, ¿no es cierto?, de que se vuelven, de que se unen, entonces viene lo que es la cena. Bien, volviendo a la serie de eventos, en cualquier momento viene el Señor. Ese es el rapto, arrebatamiento, traslado, como quiera llamarlo. ¿No es cierto? Y en ese instante comienza en la tierra a ocurrir la tribulación. En el cielo, ¿qué ocurre inmediatamente? Ocurre el tribunal o tribuna de Cristo, que es donde se evalúan nuestras obras, más específicamente la motivación de las obras. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer? Y ahí se va a revelar lo secreto del corazón. Va a ser en HD, en 4 HD, va a ver. Todo va a quedar, no va a quedar ninguna duda, ninguna apariencia. Y después según eso, se van a entregar las recompensas, las coronas. Repito, el rapto, tribunal de Cristo. Desde la perspectiva del matrimonio sería, lleva a la esposa, en el tribunal la acicala, la alhaja la llena de joyas, y luego del tribunal de Cristo se producen las bodas del Cordero. Bodas, miren, no es lo mismo. Aquí aparece la boda, pero es la cena de las bodas en el cielo. Luego, mientras tanto, ocurre aquí la tribulación. Y en la segunda venida, Cristo viene y recuerdan, derrota a los ejércitos, ¿no es cierto?, del anticristo en la batalla de Gog y Magog. Entonces, después empieza el milenio. ¿Qué es el milenio? Donde el rey presenta a su esposa, la reina, la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí correinaremos con él, de acuerdo a nuestro nivel de fidelidad, de recompensas, etc. Y entonces allí presenta a su esposa. ¿Y ahí qué va a ocurrir? La cena. Al final del milenio va a haber otra batalla, la famosa Armagedón. ¿Y qué va a ocurrir ahí? El Apocalipsis relata que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, y ahí está la otra invitación. Miren lo que dice Apocalipsis 19:17. Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí la invitación es hasta las aves del cielo. Va a ser una matanza terrible. Así que la cena es la victoria, la consumación de aquella victoria terrenal. Note, por eso esto tiene que ver con los eventos futuros, ¿no es cierto? Así que esto va a ocurrir no solo después, en la tribulación, después de la tribulación, sino aún en ese momento de aquella batalla. La cena de Dios. No es las bodas propiamente, eso ocurrió en el cielo, sino es la cena, la celebración. Mire, aquí será la gran venganza de Dios. Así que la pregunta a propósito es, ¿tenemos esa certeza de esa convocación? ¿Tiene usted hoy al presente que participará dentro cual la novia, la esposa del Cordero? Pues recuerde, la primera invitación tiene que ver con eso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Última invitación, el último llamado. ¿Cuál es? El llamado a la consumación. También tiene que ver con el futuro. ¿Y cuál es? Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es el llamado a la consumación final. Todo se cumplió. Todo lo que, toda nuestra parte a la cual pudimos haber respondido se cumplió. Todo se dio. Empieza el estado eterno. Por eso Jesús dice, venid, bendito es de mi Padre, heredad del reino. Wow, la última invitación a la cual de hecho hemos de responder. Qué privilegio. La pregunta es entonces, ¿qué recompensa esperamos recibir en su reino? ¿Qué responsabilidades recibiremos en su reino? Esa será la repercusión. Aquí están entonces estas 7 invitaciones. Venid. ¿Ya ha respondido a ellas? Esto empieza con la primera. Si no ha respondido a la primera, no va a poder responder a las demás. En esta tarde, el Señor le dice, venid a mí. No le está invitando a ir a un lugar,
no le está invitando a ser parte de una congregación, no es esa la causa, puede ser la consecuencia. Lo que le dice es, venid a mí. Si usted no tiene esa seguridad, hoy más que nunca necesita hacerlo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, nos recuerda estas invitaciones privilegiadas que nos hace nuestro Maestro, el Señor Jesús. Gracias que un día respondimos ante tu invitación de gracia y fuimos a ti, tan trabajados y tan cargados. Y hoy lo seguimos sintiendo y siendo, pero podemos ir a ti cada día. Podemos ir a ti y paradójicamente tomar tu yugo y comprobar que ligera es tu carga. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, si hubiera alguno en los que están conectados o los que nos han de oír después, para que tú les hables, Señor, con esa misma ternura, con esa misma compasión, con esta invitación, y ellos puedan responder, Señor, viniendo a ti en salvación. Gracias por las otras invitaciones que nos permiten participar plenamente de ti. Y ahora, Señor, te suplicamos, bendigas también nuestro tiempo de cena. En el nombre de Jesús. Amén.